Bueno, pues buenos días, bienvenida a esta sesión nueva del diplomado sobre trastornos psicopatológicos en la infancia y adolescencia. Toca el turno, en esta ocasión, revisar un poco acerca de un trastorno que, dada su impacto en la sociedad, dada su presentación a veces en algunos niños, pues es un tanto alarmante y un tanto preocupante, ¿no? Estamos hablando de lo que ahora se conoce como trastorno disocial en el DSM-5, antes también llamado trastorno de la conducta. Es decir, cuando veamos, por ejemplo, un diagnóstico que dice trastorno de conducta, nos referimos exclusivamente a trastorno disocial. Son equivalentes. Bien, pasamos un poco a revisar en qué consiste este trastorno. Para empezar, un trastorno de conducta disocial se puede definir justamente como un patrón de conducta o de comportamiento que se va a caracterizar por una violación sistemática de las normas sociales que imponen los adultos a los niños, a los niños. Y en este caso, no nada más es violar las normas sociales, sino también, porque eso básicamente cualquier niño lo puede hacer, y no por ello quiere decir que haya como esa intención de dañar o violentar los derechos de los demás. En ese sentido, en ese trastorno, van a incluirse dos cosas muy importantes. La primera es justamente que haya una violación de las normas sociales. No es simplemente una cuestión de un berrinche o una situación que tenga que ver con solamente la desobediencia, sino también se va a buscar violar los derechos de los demás, es decir, pasar por encima de ellos, incluso hacerles daño físicamente hablando. Y esto tiene que estar presente, esas dos condiciones tienen que estar presentes mínimo un año en un niño cualquiera, en cualquier tipo de niño, ¿sí? Eso es importante entenderlo así, porque un niño que ciertamente es desobediente, un niño que ciertamente no quiere obedecer a sus padres, a sus maestros, puede ser que solamente sea una racha de mal comportamiento, pero no forzosamente quiere decir que tenga un trastorno disocial. Sería disocial siempre y cuando, aparte de esa violación a las normas, exista una violación flagrante a los derechos de las demás personas, incluyendo en esta parte, pues que haya esa intencionalidad de causar daño. ¿Cómo podemos identificar ese trastorno? Básicamente con cinco indicadores según el DSM-5. La primera es la presencia de comportamientos agresivos. Para fines prácticos y para también no abarcar mucho tiempo con esta grabación, pues podemos entender comportamiento agresivo todo aquel que se va a dirigir hacia el exterior, donde hay una necesidad o hay una presencia de poder querer causar un daño inmediato, un daño físico a las personas. Y es una intención voluntaria, es una intención consciente. No es de alguna manera por el juego, no está tal vez motivada por un berrinche, es algo completamente, digamos, por así decirlo, consciente y enfocado directamente a buscar ese daño físico. También este comportamiento agresivo tiene que tener una característica muy importante. La primera, causar un deterioro significativo en las relaciones interpersonales del niño con los adultos o con otros niños. Generalmente, cuando se presenta este trastorno, quienes piden la consulta son los padres porque están hasta cierto punto alarmados porque el niño presenta conductas que le acarrean problemas continuos en la escuela, con los maestros, con los compañeros, con las autoridades del plantel y con otros adultos. Y esto provoca un desajuste grave, un desajuste muy severo en estas relaciones interpersonales. Número 3, perdón, más bien, se va a presentar siempre una conducta impulsiva.
En este caso, cuando hablamos de conducta impulsiva, nos referimos justamente a esta situación donde el niño es completamente irreflexivo sobre las consecuencias de sus actos. Dicho de alguna manera más sencilla, hace la conducta agresiva o daña a los demás y en realidad nunca se para a pensar en el daño que está haciendo. Lo hace porque simplemente lo hace. No es así como una explicación, una justificación a nivel racional, ni mucho menos tampoco un reparo en medir consecuencias que puedan acarrear sus actos. Estos niños, estos sujetos, de alguna forma, suelen estar caracterizados por un afecto superficial y una falta de empatía. Es decir, estos niños pueden ser hasta cierto punto cariñosos, pueden ser de alguna forma fáciles de querer, por así decirlo, pero en realidad les suele faltar ese componente tan importante en las relaciones afectivas con los niños, que es la empatía. Es decir, estos niños no sienten remordimiento, que sería la siguiente característica, no sienten remordimiento y no se ponen o no son capaces de comprender el punto de vista del otro. ¿Esto qué significa? Que al momento de no poder ponerse en el lugar del otro, o no poder contemplar la perspectiva desde el punto de vista de la otra persona, pues básicamente los lleva o los impulsa a trabajar de una forma lejana, es decir, no hay ese contacto emocional, no son capaces de entender el sentimiento de otras personas, deshumanizan, por así llamarlo, deshumanizan a la persona, la cosifican, la convierten simplemente en instrumentos para obtener lo que quieren, o simples víctimas de su comportamiento muchas veces agresivo. Y bueno, como ya lo comentábamos, la quinta característica es el bajo nivel de remordimiento, donde estos niños pues en realidad no suelen presentar de mínimo a nulo nivel de remordimiento. No sienten culpa, como decíamos, no hay empatía, no logran percibir el daño que están haciendo. Y eso es importante entenderlo así, aunque suena un tanto pues dramático, es importante entenderlo así porque es una característica esencial de ese trastorno. Y habría que también decir una cosa muy importante: este trastorno en particular es el antecesor de lo que se llama en el DSM-5 trastorno de conducta antisocial. Es decir, la persona que tiene el adulto que tiene un trastorno de conducta antisocial, posiblemente durante su infancia y adolescencia tuvo un trastorno de comportamiento disocial, Entonces básicamente sería muy importante establecer esto como una cuestión, digamos, en etapas, donde el trastorno antisocial de personalidad tiene como antecedente inmediato este trastorno, y lamentablemente pues cuando no se le detecta a tiempo y se toman medidas terapéuticas, el niño va a desarrollar un problema de conducta, un problema de personalidad mucho más adelante, que lo puede llevar a cometer actos vandálicos. Finalmente ya puede haber una cuestión ya más severa en cuanto ya daño físico a personas, puede golpear cuando es adolescente, cuando es joven, puede llegar a agredir a otros, puede lastimarlos, herirlos, incluso en casos extremos puede llegar a matarlos. Se han descrito algunas posibles causas biológicas para intentar entender ese trastorno, siendo la primera una infraactivación del lóbulo frontal. Ok, hablando del sistema nervioso central de las personas, sabemos que bueno, está dividido en lóbulos: el lóbulo frontal, lóbulo temporal izquierdo y temporal derecho, parietal y occipital. Tal vez el lóbulo más importante desde un punto de vista humano sea el lóbulo frontal, porque es aquel que nos permite implementar y ejecutar conductas anteriormente planeadas, ¿sí?
es el que nos permite también regular la conducta y ajustarla a las normas sociales en función de los valores que tenga el niño. Y entonces, si estamos haciendo que hay infraactivación, significa que ese lóbulo no está funcionando adecuadamente o que está funcionando menos que el resto de los lóbulos. En lo contrario, estaría una excesiva activación del sistema límbico. El sistema límbico o circuito emocional de Papez va a ser la estructura cerebral que se encarga de la gestión de las emociones en los niños y en las personas, pues no nomás en los niños, en cualquier persona. Si en este caso un niño o un sujeto tiene una excesiva activación límbica a nivel límbico, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que en este caso básicamente va a ser una persona que va a querer buscar siempre la satisfacción de sus deseos porque estas le van a generar placer. Una cosa importante que tenemos que recordar en este aspecto sería la siguiente: todas las personas tenemos básicamente, de acuerdo a las teorías que explican la motivación, tenemos dos tendencias. La primera, buscamos aquello que nos genera placer y evitamos aquello que nos genera displacer o que nos provoca malestar. Y en este caso estos niños van a buscar justamente siempre todo aquello que les genera placer, no importando, así tan dramático se oye, que ese placer sea culposo o sea algo inapropiado para otras personas. Para ellos lo más importante va a ser siempre estar satisfechos, siempre estar, ¿cómo decirlo? Como, pues, conformes o contentos, ¿sí? Otra posible causa, bueno, va a ser más bien a nivel de falta de desarrollo frontal. Es decir, la primera, el lóbulo frontal está desarrollado completamente, pero no trabaja bien. La segunda, el sistema límbico es el que está sobreactivado. Y en la tercera, el lóbulo frontal le falta madurez o le falta desarrollo. Todo esto básicamente va a tener una causa biológica, lo cual indica que posiblemente cualquiera de nosotros pudiera tener este tipo de alteración tanto en el lóbulo frontal como en el sistema límbico. ¿Qué puede causar esto? Puede ser un sinnúmero de cosas. Desde un accidente, una cuestión al momento de nacer, de nacimiento, de repente, sobre todo si usan forceps al momento de jalar la cabecita del niño para sacarlo de por el canal pélvico de la madre, pues tal vez pueda haber esta parte de que se dañe el lóbulo frontal, sobre todo el lóbulo frontal, no tanto el sistema límbico, porque el sistema límbico estaría por debajo de ambos hemisferios, que de hecho es el puente que conecta justamente ambos hemisferios. Y entonces, por lo tanto, estos niños que estuvieron expuestos a un daño orgánico al momento del nacimiento pueden desarrollar este tipo de alteraciones. Ojo, no quiere decir que todos los niños que fueron sacados con forceps van a desarrollar ese trastorno. No, puede ser que solamente un pequeño porcentaje. Afortunadamente es un trastorno no tan común, pero lamentablemente pues sí existe. Esas serían las causas a nivel biológico, pero también el DSM-5 describe causas a nivel psicosocial. La primera sería que existe un proceso de socialización entre pares deficiente. ¿Qué significa esto? Bueno, que el niño no ha adquirido los valores culturales, morales, sociales y éticos adecuados conforme a su grupo cultural donde se encuentra insertado. Es decir, este niño básicamente pareciera que no ha sido socializado en el sentido de que los padres, pues de alguna manera, no han cumplido con esta función tan importante de transmitir a sus hijos los valores por los cuales hay que, digamos, de alguna forma apegarse al comportamiento. No es tanto que sea a lo mejor una intencionalidad directa de los padres que crear un niño así, sino simplemente a lo mejor es tal vez ¿cómo se llama? Un estilo de conducta con ellos que más bien es, ok, solito va a aprender,
de repente solito va a desarrollar su control. No, en ese sentido es labor importante de los padres establecer los límites adecuados a nivel social y explicárselos a los niños, y justamente pues también establecer algún tipo de programa conductual para poder manejar la conducta cuando se presenta una violación a estas normas. Otra causa que puede ser un poco más común sería la existencia de conflictos intrafamiliares, donde lamentablemente a veces los padres están más preocupados en resolver sus problemas de pareja que en la educación de los niños. Y por lo tanto los niños no adquieren como esa, igual de la misma manera, no adquieren esa socialización adecuada, y por lo tanto puede ser que empiecen a desarrollar conductas no socialmente aceptadas. Hasta cierto punto, los conflictos familiares también tienen que ver con un condicionamiento, donde el niño está percibiendo, está presenciando violencia a diario y está aprendiendo por vía del aprendizaje social de Bandura, está viendo justamente ese modelo de conducta como algo adecuado, que en este caso sería pues los conflictos intrafamiliares. Como se mencionó ahorita, otra posible causa de esto a nivel psicosocial sería el tipo de patrón de crianza, donde el niño básicamente nunca desarrolla o nunca interioriza las pautas de conducta adecuadas, y sobre todo nunca es capaz de establecer, por ejemplo, qué tipo de comportamiento es el adecuado para ciertas situaciones, porque nunca a lo mejor se le dio digamos un castigo, o una llamada de atención, una reprimenda, una sanción, cuando violaba las normas, sobre todo en hijos que están en exceso protegidos, o en niños que tienen problemas con la sobreindulgencia de los padres. La sobreindulgencia sería ese estilo de crianza donde los padres realmente no tienen una pauta de conducta prosocial. En el caso de los hijos, le permiten que haga todo, y no, cuando de repente eso que hace el niño termina causando un daño a otras personas o a sus propiedades, de repente pues ellos asumen 100% la responsabilidad, no poniendo un límite adecuado para esto, ¿sí? Y bueno, como se mencionó, pues el condicionamiento, básicamente exponerse a situaciones violentas desde chiquitos, tanto a nivel real como por ejemplo en conflictos familiares, como también en medios de comunicación. Y efectivamente aquí sí tiene mucho que ver esta parte de qué tanto el niño ve o se expone a programas, caricaturas por ejemplo, o películas con contenido violento, ¿sí? Lamentablemente a veces tenemos niños que en lugar de escuchar canciones infantiles, pues escuchan o reggaetón, o corridos, o narcocorridos. Y lamentablemente todo esto, que es un caldo de cultivo para que el niño vaya desarrollando alteraciones a nivel de comportamiento, y sobre todo en esta esfera pues de la conducta prosocial o de la conducta agresiva. A continuación, básicamente quisiera que vieran un video que tuve oportunidad de encontrar en YouTube. Es un caso real, ¿sí? Es sobre una niña, Beth, o así le llamaron, la niña Beth, y pasa la historia contemporánea como la niña psicópata. Y ahorita vamos a ver por qué. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother, why is your brother afraid of you? Because I've heard it so much. Mm-hmm. Okay. And what, at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Are you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm.
When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. And what would you do to him back? Stab them. Okay. What would you stab him with? A knife. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad. And I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled. Hurt it a lot until it bled. And, wouldn't feed me a lot. He'd hit on me. Wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens then? When he comes upstairs and, hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Like, Where's your birth father? What's he doing? he's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't really see it because it's green. What's it touching? My vagina. And what is your birth father doing? Hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying because there's spots of the tears. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah. What is his private parts? Penis and butt. And what do you do with your brother with his private parts, Ben? I heard it. Tell me about it. What do you do? Now, I pinch it. Squeeze it. Kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? A lot. Okay. And would you like to do that to other boys? When I caught her with Jonathan one morning, she was molesting him. He was crying and his pants were down, and I said, Beth, what's happening? And she said, I pulled his penis and put my finger up his anus. And I said, didn't he say to stop? And she said, yeah, he did. And I said, did you? And she said, no. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? Not every single day in Lexington. I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to get to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boo-boos on it, germs, a lot of stuff from my hand. And it bled? She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, basically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out, he was there visiting,
and Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area. You don't do it in public places. And gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily, constantly. Do you have animals, Beth? 4 of them. Can you tell me their names? Clyde, Shuggy, Darcy, and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins Do you stick them a little bit or a lot? a lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Are they kind of helpless? Little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too long. Also, when at the end, I picked it up, and I thought it was Dad, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, she called Daddy and said, Tim, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. And so did the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I remember that Mommy and Daddy said the last bird we got was dead. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did baby Beth squeeze them? You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died Tell me about the knives. Where did you get them? from the drawer. And where else? Do you remember? Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And
And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words back. No. Okay. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? What was he saying? He was saying, Dad, stop. And what did you do? I didn't stop. I just kept on hurting it. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing it. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen, Mm-hmm. it made me stop because I thought Mommy and Daddy would come. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to no room. Okay. And what if Mom didn't stop you? What would you have done? Kept on doing it. Are people afraid of you, Beth? Bien, como nos damos cuenta en este pequeño video, pues justamente estamos ante un caso típico de un trastorno disocial. La niña Beth justamente es una pequeña que más o menos en la década de los 80 se presenta, por parte de sus padres, se presenta lo que es psicoterapia, y pues llama la atención la naturaleza hasta cierto punto salvaje de sus síntomas. Si podemos analizar un poco su comportamiento no verbal durante la entrevista que se le hace, que es el psicólogo el que está haciendo la entrevista, pues básicamente vemos presentes todas las características que mencionábamos. No hay remordimiento, es un habla hasta cierto punto fría, narra las acciones que hacía como, no sé, tal vez como contar un cuento, contar un chiste, no había como esa parte emocional. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando uno de nuestros hijos presenta ese tipo de conducta? Pues obviamente lo más importante es entender una cosa. Independientemente del número de castigos físicos que yo le pueda poner o prodigar o hacerle, independientemente de esto, esta patología no va a ceder. Tiene que ser tratada de manera profesional por un experto, justamente para evitar que el niño desarrolle otro tipo de conductas. Ahora, ciertamente las causas individuales, porque hablamos de causas psicosociales, de causas biológicas, pudiera ser la situación de un abuso sexual temprano. Pudiera ser. Ojo, y cuando digo pudiera ser, no significa que todas las personas que igual fueron abusadas en su infancia, en su más temprana infancia, pues de alguna manera vayan a desarrollar este tipo de trastornos. Sin embargo, sí puede ser esto. Hay una teoría que nos habla que justamente, partiendo un poco, si recordará de las etapas psicosociales de Erikson, en la primera etapa, que es la más importante, el niño no logra resolver esa crisis que tiene que ver con la confianza básica. Es decir, no puede confiar en nadie porque en su momento, cuando ella lo necesitó, nadie estuvo allí, por la razón que haya sido, para de alguna manera desarrollar un vínculo seguro con ella, ¿sí? Y por lo tanto este niño, bueno, sigue creciendo, tal vez pueda decir te amo, tal vez pueda socializar con las personas, pero va a ser desde un punto de vista utilitario. Como decía, básicamente cosifica a las personas. Bien, pues es el tema para este era el tema para la semana anterior. Si nos damos cuenta, es un trastorno bastante perturbador. Yo sé que a lo mejor es algo que no estamos acostumbrados a ver, y mucho menos en los niños, sobre todo porque pensamos o tenemos la creencia, bastante ingenua por cierto, de que la niñez es una etapa idílica. Y no, lamentablemente los niños también presentan conductas o patologías
pues que por su forma de presentación son muy salvajes, como en el caso de Beth. No me queda más que agradecer la atención prestada. Una disculpa por el retraso que tuvimos esta semana, fueron cuestiones técnicas también y cuestiones ambientales, sobre todo por la tormenta del domingo, que pues sí afectó tanto el internet como la luz. Y bueno, de todos modos seguimos en contacto y muchas gracias y hasta el próximo video.